Bienvenidos al auditorio del doctor Héctor Pixamudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para la presentación del libro El ABC de las audiencias orales en materia penal, editado por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, escrito por el doctor Eric Daniel Hernández Rauda. En el panel se encuentra presente, además del autor, el doctor Enrique Díaz Aranda, para presentar el libro. El doctor Enrique Díaz Aranda es doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, España, con la calificación apto cum laude por unanimidad. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene postdoctorado en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad de Múnich, Alemania. Es investigador invitado en el Instituto Max Planck para el Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo, Alemania. A nivel nacional ha sido distinguido como profesor honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de Tamaulipas. Además, dicha universidad instauró la medalla por la excelencia en el estudio del derecho denominada Enrique Díaz Aranda para el mejor promedio de cada generación de licenciados en Derecho. A nivel internacional, es el primer jurista mexicano en recibir la beca de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, desde su fundación en 1860, y es el primer latinoamericano en recibir la mención especial en el Premio Extraordinario Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado 10 libros como autor, 30 obras conjuntas y múltiples artículos de derecho penal publicados en México, España, Francia y Estados Unidos de América. Ha publicado 3 traducciones del alemán al español y ha prologado libros de autores alemanes, españoles, mexicanos y peruanos. Ha pronunciado múltiples conferencias e impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diferentes universidades e instituciones tanto en México como en Alemania, Francia, España, Perú, Nicaragua, Uruguay y Estados Unidos de América. Ha sido asesor de la Corte Penal Internacional y de la Procuraduría General de la República. Asimismo, ha fungido como miembro de la Comisión Redactora del Código Penal del Estado de Morelos y del Proyecto de Código Penal para el Estado de Quintana Roo, dictaminador del Proyecto de Código Penal para el Estado de Sinaloa. Actualmente es investigador titular definitivo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ha sido nombrado embajador científico de la Fundación Alexander von Humboldt de Bonn, Alemania, para representarle en México. Es asesor jurídico de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, por lo que pido un fuerte aplauso para el doctor. Bueno, agradezco mucho la gran afluencia de quienes estamos interesados en que el país cambie. Creo que uno de los grandes retos que se ha plantado el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sido un México en paz. Este eje rector que ha anunciado y que precisamente ha generado una serie de foros nacionales en el cual mañana precisamente en Monterrey será uno de los más importantes porque es el sistema de justicia penal, nos abre una esperanza de seguridad. Es claro que esa inseguridad que vivimos en nuestros bienes es la que llevó incluso al cambio de gobierno. Esta idea de un nuevo sistema de justicia penal es solo uno de los 20 ejes rectores del nuevo sistema. Si nos concentramos precisamente en este punto, que es el proceso penal, encontramos varios problemas. Por una parte, podemos detectar que mucho se ha avanzado en cuestión de profesionalización de los jueces, de los magistrados, pero poco o casi nada se ha avanzado en materia de policía, en materia de peritos, y sobre todo en el coordinador de la investigación que debe ser el Ministerio Público. Un proceso penal sustentado en la prueba científica que nos ayudara realmente a esclarecer los hechos, no a suponerlos, no el indicio que nos lleve a tener una conclusión de qué creemos que es muy probable que sucedió. Es una prueba que nos puede respaldar con certeza que la sentencia que se va a emitir, cuando menos está respaldado en hechos, que lograron destruir la presunción de inocencia, que llevaron verdaderamente a la condena. Esta idea que tenemos todos de este México justo,
creo que se puede llevar adelante con este proceso penal acusatorio, en el cual claramente tenemos que partir de varios supuestos. Esta prueba científica, que desde ahora la podemos ver, va a ser muy distinta a la del proceso mixto de corte inquisitorial, pues cuando yo tengo ante mí una causa y quiero probar algo, simplemente llego y aporto mi prueba y se la doy al juez de manera escrita. Él la recibe, la analiza, cómo la valora, no lo sé. Si le toma o no en cuenta, no lo sé. Incluso con una presunción un tanto fuera de la lógica, el juez es perito de peritos. Quiere decir que es un sujeto tan sabio que no solamente puede leer, comprender, sino incluso dar directrices distintas sobre lo que dice ese peritaje. En realidad, no lo es. En el nuevo sistema de justicia penal y en el proceso penal acusatorio, el escrito no vale. Para que una prueba pericial, por ejemplo, valga, es necesario que el perito acuda al juicio y no solamente exponga cuál es el resultado de su peritaje, sino sobre todo que explique cuál fue el método que siguió para llegar a esa conclusión, pasando por todo el eslabón y cadena de custodia que requiere el haber recabado esa prueba. Es decir, puede el perito decir, sí, de acuerdo con la prueba de rodizonato de sodio que se practicó, este sujeto tiene residuos que me llevan a la convicción de que él disparó un arma de fuego. Sin embargo, con esa prueba, si yo soy perito, puedo desvirtuarla fácilmente, simple y sencillamente con decirle, señor, este sujeto que está siendo imputado y acusado por un delito de homicidio, trabaja en una gasolinería. Es claro que su resultado va a ser positivo. Esa prueba que usted me está presentando, por el método seguido, cae por su propio peso porque es inválida. Porque no me demuestra absolutamente nada. Este es solamente un pequeño ejemplo de por qué la prueba científica en el nuevo proceso penal acusatorio es básica, sobre todo en el método, pero sobre todo también en los instrumentos que se van a emplear para su obtención. Quiero dejar hasta aquí esta breve introducción a una problemática que vamos a enfrentar y que requiere de un alto grado de especialización. Pues es claro que cuando una persona tiene un caso, tendrá que plantear su teoría del caso. Una teoría que puede ser una teoría sustentada en una hipótesis fáctica, una materia probatoria y que termina forzosamente con la teoría jurídica. Hay que tomar en cuenta que la teoría fáctica, sin la prueba que la respalda, no deja de ser una especulación. Una especulación que no puede desvirtuar, romper con la presunción de inocencia y que en el momento de la sentencia debe prevalecer el principio de indubio pro reo. Por tanto, en este sentido, es necesario informarnos. Solamente he dado una muy pequeña muestra de lo que implica el nuevo proceso penal acusatorio y de lo cual, gracias a la presentación de una amiga muy querida que es la Masha Betsabé, esos 10 libros a los que ella hizo referencia y los 40 restantes son en estas materias de las que me he ocupado. Una teoría fáctica con una prueba que le respalde, que me lleve precisamente a una teoría jurídica en la cual voy a poner en evidencia cuánto derecho penal sé. Si tengo un asunto como el de los policías que le dispararon a los guardaespaldas del procurador de Morelos, cualquiera diría que eso es una legítima defensa. Sin embargo, se equivocaría muy probablemente, porque ese problema no radica si hay una legítima defensa o propiamente defensa legítima, sino propiamente estamos hablando de un error sobre la justificación en el cual podemos ya dilucidar si es vencible o invencible con unas consecuencias totalmente diversas.
Esto solamente para ponerles una pequeña prueba también de la gran potencia que tiene, no solamente esclarecer el hecho, sino también de hacia dónde vamos a llevar ese hecho. Hoy en la mañana estaba desarrollándose aquí un evento sobre la prueba, en donde se presentaron varios argumentos muy bien sobre cómo se puede argumentar en un proceso penal acusatorio. Un magistrado decía que en el proceso actual, pues basta con que haya ciertos medios para influir en el ánimo del juez para poder obtener una determinada resolución. Sin embargo, en el proceso penal acusatorio, donde es pública la audiencia, donde es oral y se rige por el principio de contradicción, por más que se trate de llegar a esos mecanismos que hoy todavía influyen, va a ser muy difícil contravenir una afirmación totalmente ilógica o que está falta de pruebas. Esto entonces me lleva a que sea necesario, primero, visualizar no solamente qué es lo que voy a argumentar, sino cómo lo voy a argumentar, en qué momento procesal lo debo hacer. Y para ello requerimos de libros y de manuales. En este contexto, para mí es un gusto el presentar este libro, el ABC de las audiencias orales en materia penal, de mi muy estimado amigo, el maestro Eric Daniel Hernández Rauda, a quien felicito por este manual. Realmente, para quienes inicien en estas materias del proceso penal acusatorio, en particular de las audiencias de juicio oral, puede ser un instrumento en el cual, cuando menos, sepan cómo va a desarrollarse esa audiencia. A partir de 12 capítulos que tienen 12 diferentes tipos de audiencias, el autor creo que nos ilustra claramente sobre cómo se desarrolla esto. Es claro que desde el principio, cuando el abogado sabe qué lugar debe tomar en el momento de sentarse, desde ahí refleja cuánto sabe de este nuevo proceso penal. Fue muy triste el ver que en la experiencia de Chihuahua, en los primeros años de aplicación de este nuevo sistema, llegaban muchos abogados que tenían gran prestigio, tenían mucha tradición, eran muy conocidos. Y ellos tenían ese eufemismo de, ¿y a mí qué me van a enseñar si yo llevo 20 años de ejercicio profesional en materia penal? Apenas decir las primeras palabras, rápidamente los jueces se daban cuenta si tenía idea o no de las nuevas reglas de este proceso. ¿Cómo voy a argumentar un excluyente de responsabilidad si apenas estoy en audiencia de control de la detención? Esto era ya un claro ejemplo de que este sujeto no tenía claras las reglas. Y como uno de los principios del proceso penal acusatorio es, en este sentido, el tener una defensa técnica, no puedo dejar o no puedo considerar que esa sea una defensa técnica si ni siquiera sabe qué está argumentando, porque no es el momento procesal oportuno. Esto lo señala el autor al inicio de su obra, y creo que es una llamada de atención, porque necesitamos información, necesitamos un alto grado de profesionalización, necesitamos de que todos ayudemos a esta causa, a este nuevo proceso penal acusatorio que requiere de los profesionales más preparados en el país. Es una labor en la cual, como les digo, no solamente podemos concurrir los autores, los litigantes, sino también las instituciones. Instituciones como las que preside el doctor Teófilo Benítez, a quien tengo el gusto de conocer hace tiempo. Siempre me ha costado trabajo decir el nombre, CECIJUC, ¿verdad? Vine a hacer esta institución y creo que su labor de difusión hoy la sigue. La intervención en esto de actores no solamente implicará que el Ministerio Público cumpla debidamente con esta función que tiene, no de investigar solamente, sino de partir de una idea básica. No es consignador, es institución de buena fe. En el grado en el que al Ministerio Público también le hagan ver sus errores, grandes
litigantes como mi amigo el doctor Daniel Béjar o el doctor Pablo Medina, quienes se dedican al ejercicio profesional y hacen ver su vía crucis a los ministerios públicos. Esto, más que otra cosa, nos puede llevar a visualizar cómo tal vez ese ministerio público que hoy se ha derrotado, mañana tiene que poner más énfasis y más cuidado en lo que hizo mal. Porque al final de cuentas todos queremos una cosa: los delincuentes tienen que ir a la cárcel, pero los inocentes no deben sufrir las consecuencias del derecho penal. Este gran público que está aquí y todos los que están afuera y que han concurrido en esta tarde para escuchar cómo viene este ABC en los juicios orales, nos dan la esperanza de que podemos esperar un mejor México. Muchísimas gracias. El autor del libro realizó sus estudios de licenciatura en el Centro Universitario México, División de Estudios Superiores. Cuenta con estudios de maestría en Derecho Procesal Penal en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Asimismo, cuenta con estudios de doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. En sus actividades profesionales se desempeña como abogado postulante en materia penal desde el año 1996. Ha sido catedrático universitario a nivel maestría y doctorado en diferentes instituciones relacionadas con el derecho penal y ha participado como ponente en múltiples conferencias y congresos a lo largo de toda la República. Ha publicado una serie de investigaciones en distintas revistas especializadas en derecho penal. Actualmente imparte cátedra en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la cual está desarrollando trabajos de investigación, todos relacionados con el nuevo sistema de justicia penal. Asimismo, es abogado postulante en la firma de abogados Béjar y Asociados, por lo que pido un aplauso. Altamente sorprendido por tanta gente que acudió e inclusive apenado por la gente que está afuera, que es mucha. Me costó mucho trabajo me tardé porque me costó trabajo entrar al auditorio, porque había mucha gente afuera. Se habilitaron salones, se habilitaron otro auditorio, pero también se llenó. Es realmente sorprendente tanta capacidad del Centro de Estudios para convocar. No soy Eric Daniel Hernández Rauda el que está convocando a esta presentación del libro. Es una institución la que me respalda, la que es mi casa editorial, la que es mi casa de estudios y además donde me permiten desarrollar investigaciones. Quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por las facilidades brindadas para la realización de este evento. Asimismo, quiero expresar mi agradecimiento a la Casa Editorial, el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, especialmente al doctor Teófilo Benítez Granados, quien desde la creación de esta obra confió en mi trabajo y lo ha apoyado intensamente, a quien sin duda estoy infinitamente agradecido, porque de no ser por él, el libro realmente no existiría. Te agradezco mucho, doctor, tu presencia, que me honres con tu asistencia. Quiero agradecer también al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, el doctor Francisco García Ramírez, quien es un pilar esencial tanto para mi formación como en mi desarrollo como investigador. De la misma forma, el doctor está presente, pero tuvo que estar afuera controlando un poquito pues la gente que estaba pretendiendo entrar al auditorio, que ya no fue posible. Él sabe perfectamente lo mucho que le agradezco que me haya acompañado a este evento. Y por supuesto, también quiero agradecer a mi gran maestro, el doctor Enrique Díaz Aranda. Él me abrió las puertas del instituto, gracias a él estoy en este auditorio presentando mi libro. Tuve la oportunidad, como muchos de ustedes, de conocer al doctor, primero siendo su alumno. Yo me senté a clases con él muchas veces, lo admiré como alumno, lo admiro como persona, y pues finalmente empezamos a formar una buena amistad. Me voy a referir a una anécdota, amigo, que no sabes, que no conoces, pero bueno, a ver si no digo algo de más.
Tuvimos alguna oportunidad de en algún tiempo de vivir de vecinos. Cuando el doctor Enrique me avisa que se va a ir a vivir al departamento de enfrente donde actualmente vivo, yo pensaba que iba a tener charlas interminables de teoría del delito con el doctor. Dije, pues si está a unos pasos de mi puerta, pues le voy a tocar para que me explique pues la teoría del delito, los elementos del tipo, la antijuricidad, la culpabilidad, la teoría de la imputación objetiva. Y así dije, no, yo ya me había hecho una listita de temas que tratar con él, porque pues finalmente iba a estar temporalmente viviendo un año aproximadamente. Dije, pues vamos a tener muchos temas, ¿no? Ya tengo maestro a domicilio. Y todo lo contrario, el doctor cuando está en un aspecto personal, de lo último que quiere hablar es de esos temas. Aunque yo trataba de insistirle, siempre me evadía con la Fórmula 1, con el fútbol, con otras situaciones, nunca con la teoría del delito. Entonces, como todos, aún siendo su amigo y aún siendo una persona muy cercana a él, me he venido y me siento a sus clases. Yo sigo escuchándolo, sigo viendo sus conferencias, sigo comprando sus libros porque, bueno, algunos no los he comprado, algunos me los ha regalado, ¿no, Enrique? La verdad. Pero sigo leyéndolo, sigo aprendiendo. Siempre que lo escucho, siempre me vuelve a sorprender. Con esto, ¿a dónde quiero llegar? Hay que aprovechar cada foro, cada lugar donde estemos para escucharlo. Es la persona más importante que tenemos en el país en materia sustantiva de derecho penal. No es algo que diga yo por una situación de amistad. La gente que lo conoce, la gente que sabe su valor curricular, pues sabe que estamos hablando de la persona más importante de derecho penal sustantivo, de teoría del delito propiamente. Siempre he pensado que la única forma de crecer es estando al lado de gigantes. Y Enrique Díaz Aranda es un gigante. Eso es lo que es. Por eso me congratulo estando a tu lado en esta presentación y me siento muy orgulloso de poder estar haciéndolo. Vamos a hablar del ABC. Voy a ser breve porque también me siento apenado con la gente que está afuera y está haciendo mucho calor allá afuera, en fin. Entonces no quisiera alargarme mucho, pero sí quisiera dejar muy claro lo que es el ABC de las audiencias orales en materia penal. La reforma del 2008 efectivamente representó un cambio. Los abogados postulantes, que es del lado que a mí me toca estar en esta reforma, nos preocupamos inmediatamente cuando escuchamos de la reforma. Y como cualquier proceso de duelo, porque perdíamos el procedimiento inquisitivo, el procedimiento tradicional, pues primero pasamos por la etapa de negación, ¿no? Lo negamos, dijimos, no, eso no va a pasar. Sí está la reforma, pero no se va a dar. Son 8 años, eso nada más quizás en Chihuahua, no está funcionando, no ha funcionado en Chile, y realmente nos pusimos a negar que existiera o que fuera a existir. En la medida que los años han pasado, nos hemos dado cuenta que el proceso penal acusatorio se nos acercó muchísimo, tanto que se nos acercó al Estado de México. Los que somos del Distrito Federal, se nos acercó al Estado de México el procedimiento penal acusatorio. Inclusive el Estado de México es de los primeros estados que concluyó su proceso de transición al sistema. Actualmente en el Estado de México, en todos los sistemas, en todos los municipios se lleva el sistema acusatorio. También así es Chihuahua y así es Morelos. Todos estos estados ya tienen la transición completa al nuevo sistema. Algunos estados, aproximadamente 8 o 9 estados, aún están en transición parcial y los demás estados de la República apenas están en fases preliminares. Algunos sentimos ya muy cerca el procedimiento. Yo lo sentí más cerca como al ser abogado postulante, empecé a ver cómo todos mis colegas empezaron a huir del sistema. La Defensoría Pública ganó terreno al sistema acusatorio. ¿Por qué ganó terreno? Por algo simple y sencillo, por las formas. Los postulantes nos espantamos de las formas. La forma nos espantó. Pensábamos que el procedimiento tenía que ver con la oratoria, con lo bien que hablaras, con la buena forma de dirigirte hacia el juez, dirigirte hacia tu oponente en un debate. Y entonces algunos incluso hasta fueron a cursos de oratoria. Cuando yo tuve mis primeras experiencias en el sistema acusatorio, las tuve en el Estado de México. Me preocupaba mucho la forma y me olvidaba del fondo.
El fondo es derecho penal sustantivo, pero la forma era lo que más me espantaba. Tenía miedo a una sola cosa, a la humillación. Porque los jueces del Estado de México, lo que empezaron a hacer con todos los sujetos procesales que se enfrentaban, era humillarlos. Decirles, no sabes por la forma. No humillaban por no tener conocimientos en cuanto al derecho penal sustantivo, ni en cuanto a quizás ciertas mecánicas del procedimiento. Los regañaban por las formas. Al ABC de las audiencias en materia penal, yo le digo el momento procesal oportuno, el libro de los momentos procesales oportunos. Si ustedes se paran en una audiencia del Estado de México, van a encontrar que los jueces humillan a los abogados, porque los humillan, los lanzan del auditorio, del salón de simulación, por no saber el momento procesal oportuno. Esa es la palabra que utilizan para castigarlos. Quizás no por la parte sustantiva, no por la teoría del caso que estén planteando, no por la indefensión, sino por formas. El libro, en realidad, la primera idea del libro me surgió porque yo veía que los jueces de control, el Tribunal de Justicia Oral, al llevar una audiencia, iba palomeando algo. Iba palomeando. Lo que palomeaba es un protocolo. El protocolo que le va diciendo al juez, entras a la audiencia y haces esto. Continúas en la audiencia con esto y le sigues con esto. Das el uso de la voz para esto y terminas y concluyes con esto. Ese es un protocolo, es una listita. Y ellos van palomeando esa listita. Yo veía que la palomeaban desde mi posición en la que me encontraba en defensa. Entonces, lo primero que intenté hacer, pues fue buscar esos protocolos con los jueces, ¿no? Dije, bueno, pues si tengo amistades que son jueces de control, si tengo magistrados, pues que me presten los protocolos, que me den la información para poder tener yo una certeza de cómo llevar una audiencia. Pues resulta que ese protocolo no existe. Mis amigos o no amigos me decían, no tenemos ningún protocolo. Pero mucha gente afirma que lo ha visto, es como un códice secreto. Ellos niegan la información, ellos niegan acercarnos a ese manualito que tienen. Ellos tienen un manualito que nos podrían distribuir a los defensores particulares, a los ministerios públicos, y con eso aprender las formas. Y entonces centrarnos ya al fondo del asunto, ya no tratar las cuestiones netamente de forma. Pero no aparecía y no apareció. Entonces, me voy a hacer uno. Me voy a hacer un manual, pero lo hice para mí. No era una situación de buscar ayudar a alguien, no era una situación de crear un libro. De hecho, la idea principal de este libro no era publicarlo. La idea principal era que yo lo utilizara, porque yo no iba a permitir que un juez de control me dijera, este no es el momento procesal oportuno para ofrecer pruebas. Abogado, ¿no sabe o qué? No ha venido. En fin, y que me humillara frente a mis clientes, frente al imputado. No lo iba a permitir porque yo cobro por eso, yo vivo de eso. Entonces yo no iba a permitir ese tipo de situaciones. Entonces, primero, recuerdo muy bien cuál fue la primera audiencia que trabajé, la audiencia intermedia. Me hice unos pasos, me los llevé a la audiencia y me funcionó. Me funcionó perfecto, no tuve ninguna incorrección de forma y me pude centrar en el caso concreto, plantear mi teoría del caso, plantear mis argumentos de defensa, hacer mi ofrecimiento de pruebas, hacer mis acuerdos reparatorios. Trabajé tranquilamente en mi audiencia sin estar preocupado por situaciones de forma. Ahí es cuando me di cuenta que funcionaba. Una de las situaciones que me percaté cuando hice la primera audiencia fue que cuando tenía que hacer un planteamiento en la audiencia, tenía que buscar mi fundamento para hacerlo fundado y motivado. Y utilizar el código en una audiencia pública y estar buscando los fundamentos es un verdadero infierno. Hay presión de cámaras, hay presión del juzgador, hay presión de la contraparte, y tú te la pasas dando vueltas con tu código penal por todos lados, con tu código de procedimientos penales por todos lados, buscando el fundamento oportuno para esa intervención, y no lo encuentras, o dices uno que no es, o te saltas, incluso quieres citar el artículo y no se puede hacer. Entonces dije, ¿por qué no hacer los pasos, pero poniéndole el fundamento que va para cada intervención? Y ahí fue cuando me di cuenta que eso funcionaba, que eso servía. Entonces me puse a hacer las demás audiencias. Y ahí fue cuando vislumbré la primera oportunidad de que esto fuera un libro.
¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué ponerlo secreto? ¿Por qué nada más utilizarlo yo? Y entonces es así como decidí hacer finalmente lo que ahora es el libro El ABC de las audiencias orales en materia penal. ¿Qué lleva el libro? Algunos de ustedes ya lo tienen en sus manos. El libro en específico tiene un paso a paso. Entra el auxiliar de sala, dice lo siguiente con tales fundamentos. Entra el juez, dice lo siguiente con tales fundamentos. Entra el Ministerio Público, dice lo siguiente con tales fundamentos, y luego la defensa con tales fundamentos. Y así nos vamos. Luego el juez hace esta manifestación, luego la persona, los sujetos procesales hacen otras manifestaciones. Era ir eslabonando, simplemente la forma. Cuando finalmente le añadí los artículos, me dio muy buena funcionalidad en el procedimiento. Me vi más competente, me vi más seguro, me preocupé por otras situaciones, podía hacer mis posiciones fundadas y motivadas y sabía qué era lo que llevaba a cada audiencia. Cuando finalmente terminé el borrador, quería la opinión de alguien, porque siempre, pues cuando escribes algo, pues por lo menos quieres que alguien lo lea para decirte si estás bien o estás mal. Y fui finalmente con un amigo que es actualmente magistrado de Texcoco en el nuevo sistema. Y se lo enseñé y se lo mostré. Y la pregunta que me hizo fue: ¿de dónde sacaste el manual? De ellos. Le dije: no, yo no saqué ningún manual. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Me dice: ¿quién te dio el manual o cómo lo hiciste? Porque más o menos así van las audiencias. Pero el código no dice que así van las audiencias, porque el código nos da nada más pautas generales de cómo lleva una audiencia intermedia, que lleva una audiencia de imputación, pero no nos dice exactamente cuál es la cadencia, el ritmo de la audiencia. No nos explica el código. El código nos avienta generalidades de la audiencia, pero el ritmo nos los da el juzgador. ¿Cómo lo hice? Pues primero, recopilé todas las audiencias que yo había llevado y las separé por sus etapas procesales. Algunas audiencias me faltaban, o algunas audiencias tenía muy pocas audiencias de ese tipo, y pues me tuve que ir y sentar en una audiencia de juicio oral y estar anotando mientras escuchaba. Y lo único que hacía era anotar este paso, y ir viendo cómo lo hacía. Me di cuenta, por ejemplo, que los de Barrientos no lo hacen igual que los de Texcoco, que los de Chalco, que los de Catepec, que cada juez tiene su estilo personal y su sello particular. A cada juez le gusta empezar a veces con una cosa y terminar con otra. Pero busqué comunes denominadores. Este libro en específico no tiene pues la verdad absoluta. Por ahí uno de los pasos puede adelantarse, uno de los pasos puede atrasarse. No es exactamente tal cual, pero es el común denominador. Puedo asegurarles que la utilización de este libro en una audiencia no les generaría ningún problema de forma. Claro que les podría generar problemas de fondo, pero eso lo resuelven con los libros del doctor Enrique Díaz Aranda, no con el libro, ¿no? Que por cierto van a estar a la venta aquí a la salida. Los problemas de fondo sí digamos que requieren una capacitación muy especial. Los problemas de forma no. Los problemas de forma los podemos resolver con una bibliografía de este tamaño. Nos sentamos, buscamos la audiencia y la trabajamos. No es un libro de texto que tengamos que agarrar desde el inicio y leérnoslos todo, no. Es el libro clásico de práctica forense que teníamos en la licenciatura. Que solamente utilizas la parte que te sirve o la parte que necesitas. Oye, necesito un juicio ejecutivo mercantil, pues agarro la parte del libro de práctica forense que me sirve del juicio ejecutivo mercantil. En este caso, es un libro de práctica forense. Utilizo la audiencia que voy a llevar. Porque la otra es irse a sentar a las audiencias y estarlas viendo. Pero si te llaman para una audiencia de control de detención, no tienes tiempo de sentarte a una audiencia anterior. Entonces te llevas tu librito y lo vas palomeando. Con eso les aseguro que no van a tener ninguna situación. Les diría, les aseguro o les devuelvo su dinero, pero como el libro se los regalaron, pues no les podía devolver nada, ¿no? Bueno, son 12 audiencias las que marqué. Las principales, el doctor Teófilo Benítez me dio una lista de 56. Obviamente 56 es una barbaridad, tendría que voy a tener que trabajar a manchas forzadas para sacar 56, pero saqué las principales, las que utilizamos normalmente. Control de detención, es una de las audiencias que trabajamos mucho. Audiencia de imputación, audiencia de vinculación, audiencia para solicitar el procedimiento abreviado.
Generalmente los asuntos se van por procedimiento abreviado. 80% de los asuntos se van por procedimiento abreviado. Es una audiencia que en apariencia es muy simple, pero que muchos abogados salen muy vapuleados y muy regañados de esa audiencia, precisamente por los pasos. Audiencia de trámite y resolución del procedimiento abreviado. Audiencia intermedia, una audiencia complicada. Audiencia de juicio oral, también hay mucho interés al respecto. Audiencia para resolver una apelación de sentencia y una audiencia para la ejecución de penas o sanciones o audiencia de amonestación pública. Son las 12 audiencias. Por ejemplo, en relación a la audiencia de control de detención, la marqué en 14 pasos. 14 pasos que si se cumplen los pasos, si se controla la detención, si se afirma que el sujeto sí lo detuvieron en flagrancia o en caso urgente, pues entonces podremos continuar con la audiencia de imputación. Esa audiencia de control de detención, ya lo marcó ahorita el doctor Enrique Díaz Adán, tiene un debate muy especial y tiene que ver con una parte procesal. El debate que tiene esa audiencia de control de detención es un debate netamente procesal. Es determinar si existió flagrancia o caso urgente y determinar que se hayan cumplido con los plazos constitucionales, tanto de inmediatez en la presentación ante el Ministerio Público como el cumplimiento del plazo de retención de 48 horas o incluso de 96. Ese exactamente es el debate. Tengo audiencias videograbadas donde han lanzado a los abogados por no saber plantear el debate. Empiezan planteando debates sustantivos, de fondo. Es un error común que quieras defender. Quieres inmediatamente defender, controvertir los hechos, atacar las situaciones de fondo. Pero ese debate es de forma, y te lo dice el libro. Dice, el debate va en estos términos y con estos fundamentos, para que no rebases ese punto. Si no, te van a vapulear en audiencia, por una situación tan simple que es centrar un debate. Por ejemplo, la audiencia de imputación tiene momentos especiales, tiene 23 pasos. Mucha gente se pregunta, la ampliación, ¿en qué momento solicito la ampliación del plazo constitucional de 72 a 144 horas? ¿En qué momento lo solicito? ¿Cuál es el momento procesal oportuno? Muchos abogados desde su primera intervención, desde su presentación, ya están solicitando la duplicidad del plazo, ¿no? Ese tipo de cuestiones se resuelven. Ahí específicamente les marco, aquí sería el momento procesal oportuno para que pidas ampliación del plazo constitucional, o aquí sería el momento procesal oportuno para que solicites un tiempo para tener comunicación privada con tu cliente. Ese tipo de cuestiones las marco, que son situaciones de forma. ¿En qué momento pido tiempo? Impone mucho una audiencia de juicio oral. Tus primeras audiencias son muy imponentes. La situación de subordinación en la que te tienen sometido durante una audiencia es difícil superarla. Estás por abajo del juez y el juez se hace sentir su superioridad en la mayoría de los casos. Entonces es muy difícil trabajar, pensar en las formas y luego también trabajar en el planteamiento de defensa al mismo tiempo, buscar los fundamentos. Es una herramienta que ayuda para eso. Una audiencia intermedia, hay un error común en una audiencia intermedia que se comete tantas veces como he visto audiencias intermedias, tantas veces que se comete el error. La audiencia intermedia, el único objetivo, bueno, tiene varios objetivos, pero uno de los objetivos principales es ofrecer pruebas. Ofrecer pruebas, depurar el proceso. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para ofrecer pruebas? Imagínense un proceso sin pruebas. No ofreciste las pruebas. Ese momento procesal oportuno viene, la audiencia tiene 21 pasos. El momento procesal oportuno vendrá como por el paso 18 o 17. Es decir, viene hasta el final el ofrecimiento de pruebas. He visto abogados que en 4 oportunidades han intentado ofrecer pruebas y cuando les correspondía ofrecer pruebas no hacen ninguna manifestación, señalan que no tienen manifestación. Algunos jueces son benevolentes, te van diciendo, le doy el uso de la palabra para que ofrezca pruebas, le doy el uso de la palabra para que indique esto, y te van corrigiendo. Pero algunos otros jueces no son benevolentes, quieren el protagonismo, quieren que te veas mal. Entonces, te doy el uso de la palabra, pero no te digo para qué. Si tú no lo utilizas, pues entonces te hago la corrección. Entonces, un abogado que intenta ofrecer pruebas y cuando le corresponde ofrecer pruebas no las ofrece, bueno, es por la mecánica. Audiencia para solicitar el procedimiento abreviado tiene 15 pasos. ¿En qué momento se corrigen vicios formales de la acusación para procedimiento abreviado? ¿En qué momento se debe hacer la verificación?
Hay tantas partes. Los objetivos de este libro finalmente están muy claros, son muy claros. Yo pienso en el litigante, en el postulante en materia penal, la gente que está en mi situación. Yo me pongo en el gremio, en el lado que me corresponde. ¿Por qué no al defensor público? ¿Por qué no al Ministerio Público? ¿Por qué no hacer una bibliografía para un juez? Los jueces tienen sus protocolos. Los ministerios públicos no tienen sus protocolos, ni los defensores públicos, pero se meten a 3 audiencias al día, a 4 audiencias al día. Aprenden. Tanto regaño aprenden. Además, al único que no corren de una audiencia de juicio oral es al defensor público. ¿A quién nombras? Entonces ahí lo dejan y lo van, pues digamos, sí, lo van humillando, lo van insultando, pero poco a poco va aprendiendo. A la 5ª, 6ª audiencia ya aprendió del error que tuvo y ya no lo vuelve a cometer. Pero los defensores particulares no tenemos tiempo para practicar, además estamos cobrando. No podemos llegar a practicar una audiencia de juicio oral. A ver, voy a ver cómo se lleva la audiencia para aprender. No es el momento. Si vamos a ir a aprender, no podemos cobrar. Entonces, yo me puse en el papel del gremio y esta bibliografía está enfocada al litigante. Pero también me di cuenta de algo para lo que sirve este libro. Me dedico también a la academia, me dedico también a las clases, a los cursos. Empecé a ver que hay infinidad de salones simuladores. Todas las universidades presumen su salón simulador. Entre más bonito es el salón simulador, pues más prestigio la escuela, en fin, etcétera, etcétera. En primer lugar, en los salones simuladores lo que empecé a ver es que se hacían obras de teatro. O sea, le dabas un papel al juez, le dabas un papel al Ministerio Público y todos aprendían un diálogo y hacían una obra de teatro. Tengo la oportunidad de hacer simulaciones. Yo no quería preparar actores. ¿Cómo voy a preparar si evidentemente yo no sé actuar? Entonces, ¿cómo les voy a dar un diálogo, un guión, para que vayan y lo repitan? ¿Qué utilidad tiene eso? ¿Qué aprenden con eso? No aprenden absolutamente nada. Entonces, me di cuenta que el libro, esta herramienta, porque lo tenía antes de la publicación, servía para eso. Le asignas un rol. No le digas al alumno cómo decirlo. Le dices al alumno cuál es el fundamento y cuál es la esencia de su participación y que el alumno con sus palabras se exprese. Si yo le hago un diálogo, el alumno va a hablar como yo, no como él. Yo siempre les digo a mis alumnos, no importa cómo lo digas, si lo dices en voz baja, si lo dices fuerte, si lo dices gritando, con buena entonación, con mala entonación. Lo importante es que lo digas, dilo. Y en el libro yo les voy marcando los puntos que tienen que decir. No les digo cómo decirlo, sino qué tienen que decir. Entonces sirve perfectamente. Hay muchos profesores de la institución que están en este momento, que precisamente es también dirigida hacia ellos la bibliografía para que puedan trabajar simulación. Trabajar simulación, les aseguro que es muy práctico para trabajar simulación, sirve muy bien, es muy útil para la simulación. El libro, debo ser franco, no lo hice solo. Los privilegios del matrimonio me permitieron quedarme con todos los créditos, porque mi esposa me ayudó eficientemente en la investigación, me ayudó mucho a estar recabando notas, a hacer muchas situaciones, como buena abogada que es. Les digo, no me quedé con los créditos, ella se quedó con las regalías, ¿no? Así es el matrimonio. Listo. Por último, quiero agradecer de nueva cuenta a los presentes, a gente que estimo mucho, abogados que pues fueron parte de mi formación, profesores míos también, amigos, mi socio del despacho también que está aquí, que hayan venido, que me hayan acompañado. Espero que la única esperanza que yo tengo de este libro es que sea útil, que me digan, ¿sabes qué? La obra me sirvió, fui a una audiencia de control de detención, no tuve problemas con la forma. Ya el fondo, no, sí me controlaron la detención y ya está clavadísimo. Bueno, esa ya es otra cuestión, esa ya va a ser otra situación, ¿no? Eso no lo resuelve mi libro para que no lo compren. Me decían, oiga, es que aquí vamos a aprender ya el procedimiento acusatorio de serial. No, el libro no es para aprender, el libro es para litigar, es para trabajar. O para trabajar en salón simulador, en la práctica forense o en las clínicas de derecho penal. Para eso es el libro. Les agradezco su asistencia infinitamente. Muchas gracias.
la firma de los libros por parte del autor, yo creo que va a ser allá afuera. La venta de los libros del doctor Enrique Díaz Aranda están en la puerta. Y en el jardín hay bebidas y alimentos a los que gusten pasar. Y muchas gracias por su asistencia a la presentación del libro El ABC de las audiencias orales en materia penal. ¿No? Gracias.